Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a dedicar a la última parte del programa de Derecho Romano, que es la desintegración de la persona. Desintegración significa de alguna manera la separación de elementos que componen un todo. Esos elementos que componen un todo que han sido separados se pueden transformar luego en otra cosa, en otro elemento. La personalidad jurídica del pater familia estaba integrada, el todo de esa personalidad jurídica, por su patrimonio, la potestad doméstica, el poder religioso y también el poder político. ¿Por qué? Porque era el representante del grupo familiar en las asambleas del pueblo y era el seguidor religioso en su familia. En razón de esto, aparece frente a la eventualidad de su patrimonio, del destino de su patrimonio y de sus poderes, aparece una institución poco conocida por aquel momento de Roma en el mundo jurídico, que se llamó sucesión. Sucesión es una palabra latina, obviamente, que viene de suceso. Y sucesión en general es algo que sigue. La sucesión, el suceso es algo que sigue. Gramaticalmente, la sucesión es una serie, es una continuación. Pero jurídicamente el sucesor sigue el antecesor, ya lo van a ver. Y técnicamente se produce un cambio de titular de un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que conformaron la personalidad jurídica de aquel viejo pater familia, es decir, patrimonio. Patrimonio, ustedes saben, se deben recordar que es el atributo de la personalidad. Todos tenemos patrimonios, ¿no? Ese conjunto de bienes, derechos, obligaciones que tienen esos derechos y obligaciones una valoración económica. Para adentrarnos en el tema de la sucesión, en la Roma primitiva se clasificó, luego se vio, o había dos clases de sucesión: entre vivos, inter vivos, dicen sus autores, o por causa de muerte, mortis causa. A su vez, había la posibilidad de que esta sucesión entre vivos fuera a título universal o a título particular. Y en el caso de la muerte también pudiera ser a título universal y a título particular. ¿Qué significaba a título universal? En el caso de los vivos, está compuesto por dos instituciones ejemplificadoras que no han llegado a nosotros. Una de ellas, fundamentalmente, se pierde en la evolución del tiempo y con la actividad del preto, que es la sucesión inter vivos a título universal, la drogación. ¿Por qué? Porque la drogación era el paso de todo el patrimonio de un sui iuris a otro sui iuris para quedar bajo su potestad. Adrogación, distinto a adopción. Y en el caso de la mujer cum manum, ese caso de la mujer cum manum, o sea, aquella mujer que había pasado con todos los bienes a estar bajo la potestad del pater familia, sea la esposa del pater o sea del hijo del pater, esa también estaba dentro de la sucesión entre vivos. Eso a título universal. La sucesión entre vivos a título particular es más sencilla, era más habitual, era la compraventa, la tradición, es decir, un bien en particular que se transmitía, cambiaba de propietario. En el caso de la sucesión por causa de muerte, debo decir
una cosa. En realidad la sucesión por causa de muerte es el deseo, en realidad, perpetuo del hombre de perpetuarse. El hombre tiene íncito en su propia naturaleza de alguna manera mantener su personalidad jurídica. Antes lo hacía a través de sus bienes, de sus hijos, hoy lo hacemos a través de bienes, de hijos o de cosas que vamos haciendo para trascender. Es decir, esa necesidad de perpetuarnos, de seguir subsistiendo. En el caso de la muerte, en el caso de la sucesión por causa de muerte, acá hay una clasificación importante también, pero por lo siguiente, porque la causa de muerte a título universal es a través de la herencia o a través de la heredita. Heredita es eres, el que sigue, el dueño, el designado. Y podía ser la designación de ese eres a través del testamento o a través de la sucesión ab intestato, con testamento o sin testamento. Y a título singular también podía ser también a través del testamento, a través de dos institutos que han llegado a nuestro derecho también, que es el legado y la donación. Cuando nosotros veamos la sucesión ab intestato por causa de muerte, nos vamos a encontrar con una serie de denominaciones, de pequeños institutos jurídicos que algunos han llegado hasta nosotros y otros es interesante reconocerlos, como el caso de la delación. Y la delación no era otra cosa que dar a conocer quiénes son los herederos del causante, ya sea testamentario o intestato. ¿Por qué era importante la delación? Para satisfacer el interés no solo de los herederos, sino también de los acreedores y sino también de los deudores. ¿Por qué? Porque había un interés particular y un interés social en el reconocimiento de los derechos y obligaciones que quedaban después de la muerte del causante. Otros dos elementos, otros dos institutos que estaban también reconocidos por nuestro derecho en el Código de Beleza es la herencia yacente y la herencia vacante, con una gran diferencia. La herencia yacente es la situación en que se encontraba, obviamente, la herencia desde la muerte del causante hasta la designación de heredero. Es decir, ese periodo de tiempo yacente, ese periodo de tiempo que había una administración mínima, quizás hecha por algún curador designado al efecto, como pasaba también en la herencia vacante, pero con una gran diferencia. La herencia vacante se producía cuando ningún heredero se presentaba a recoger la herencia. ¿Por qué? Porque había herederos que podían saber que eran herederos, pero rechazaban ser herederos. Las razones, algunas pueden entenderse y reconocerse. Quizás porque estuviera emancipado y en la primera etapa del derecho romano, estoy hablando de la etapa de la monarquía, con actividad en las 12 tablas, normando las tablas, ordenando jurídicamente las tablas, los emancipados no podían venir en la herencia de su padre muerto. Y en el segundo lugar los acreedores y los deudores, es decir, si un heredero se transformaba en deudor o responsable de las deudas de su pater, podía rechazar la herencia. Ulpiano decía que la herencia representaba no al heredero designado, sino que representaba obviamente al difunto. Es decir, que cuando hablamos de la herencia,
siempre, según Ulpiano, nos remitimos por aquellos tiempos al difunto. Si quieren tomar nota, Ulpiano lo dice en el Digesto 41.134. ¿Está? Sí. Esa es la